y siento que me pudiera caer. Aquí en este lugar, miren, está bien profunda la noria y pues más aparte lo que tenga de agua. Y traté de darle una explicación, traté de darle salida a todo eso que yo estaba sintiendo, todo eso que me atormentó toda mi vida. Pero lo único que conseguí fue atormentarme más al tratar de averiguar. Lo escuchaba, decía, falta uno. Yo sabía que se refería a mí. Yo escuchaba su voz en los corrales. Una viejita quedó sola y vivió aquí por algunos años ya, ella solita. Por ahí platican que la encontraron ya sin vida adentro de su habitación. Es aquí en este cuartito donde la viejita falleció. Aquí fue donde la encontraron, colgando de aquel cajón como tratando de alcanzar algo. Miren, y aquí está una veladora que nosotros le trajimos hace un tiempo. Cada que pasábamos por aquí, hacíamos todo lo posible de dejarle luz. Aquí hay otras dos presencias. Son dos hombres ya mayores. Son personas que vivieron en diferentes épocas. Hola, ¿qué tal? Soy Ana. Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en Las Lajas, acá por Jerez, Zacatecas. El día de hoy vamos a hacer un recorridito aquí por la comunidad y vamos a platicarles una historia que sucedió allá en los tiempos de la Revolución, mi gente. Una historia muy interesante que yo sé que les va a gustar mucho, y sobre todo esta comunidad. Esta comunidad es muy viejita, esta comunidad ya tiene algunos años. Por aquí es pasada a otra comunidad que se llama Lo de Luna, donde gracias a Dios yo he tenido mucho trabajo. Le mando un saludito a la gente de Lo de Luna, a la señora Yuri, por ahí, a todos los que me conocen en estos rumbos. Quiero mandarles un saludo muy especial. Un saludo también para la señora Ana, que en una ocasión nos acompañó aquí a este lugar, porque ella aquí se crió, aquí pasó algunos años, y ella recuerda con mucho cariño esta casa. Miren, esta casa que está aquí, ella nos dice que se la pasaba sentada aquí en este muro. Y miren, por ejemplo, aquí está una noria muy antigua, una noria que a mí me dan miedo porque son muy profundas y miren, no tienen ningún tipo de protección. Y yo tengo como que vértigo, yo sufro de vértigo y siento que me pudiera caer. Aquí en este lugar, miren, está bien profunda la noria y pues más aparte lo que tenga de agua, si se llega a ir uno pues ya no sale. Pero miren el tipo de construcción que tenían. Yo me imagino que la sacaban en aquella época a botes o no sé cómo le harían. Y aquí por estas pilitas, miren, yo creo que por aquí la vaciaban o aquí chorreaba o desconozco cuál era la manera de trabajar de estas norias. Miren, acá está otra especie como de pilita. Mira, esta todavía funciona. ¿Qué es, Ana? Todavía funciona esta. Sí, pues allá está la bomba ahorita. En el fondo se miraba. Y miren, aquí está la pilita que les mencionaba. Por aquí salía el chorrito de agua. Descargaba aquí, miren, directo en esta pilita. Esta comunidad a mí se me hace muy bonita y sobre todo con mucha actividad paranormal, porque aquí hace muchos años yo tuve la oportunidad de grabar uno de mis primeros videos y nos pasaron algunas situaciones. Después la señora Ana nos acompañó. Ella es una persona que tiene dones. Ella es una persona que tiene la habilidad de ver entidades, de ver personas que ya no pertenecen a este plano y los escucha. Ella se puede comunicar con ellos, le hablan pues para que mejor me entiendan. Entonces ahorita les voy a mostrar ese lugar, les voy a platicar un poquito de lo que sucedió ahí, vamos a recorrerlo y a platicarles una historia que sucedió ya hace bastantes años, en los tiempos en que estaba el movimiento de la revolución en su apogeo. Esta historia nos hizo favor de mandárnosla una persona, un nieto de la persona a la que le sucedió esta historia, y él la escuchó de viva voz de su abuelo antes de fallecer. Entonces es una historia muy interesante que yo les quiero compartir recorriendo este lugar. Este muchacho nos platica que allí en su comunidad pegó muy fuerte la revolución. Muchos de los viejitos les tocó andar en su juventud en la revolución. La mayoría de los muchachos que había en esa época en esa comunidad anduvieron, entre ellos su abuelo. Ya él siempre le llamaba la atención que todos los viejitos platicaban muchas historias de caballos, de soldados, de generales,
de algunas de las batallas que se libraron, de que les tocó a ellos vivir. Y su abuelito no platicaba absolutamente nada. Nada platicaba aquel viejito. Y él, por más que hacía el intento de saber las experiencias de su abuelo, pues su abuelo nunca le platicaba nada. A él le parecía muy extraño porque su abuelito no es que no fuera sociable o no es que no fuera platicador. Platicaba otro tipo de historias muy seguido, pero nada que tuviera que ver con la revolución. Entonces este muchacho nos dice que dejó de insistirle en que le platicara las historias porque muy probablemente algo vivió. A lo mejor se llevó alguna experiencia muy fuerte que él trataba de olvidar. A lo mejor los demás viejitos les tocó vivir experiencias pues dignas de platicar, dignas de darlas a conocer, de pasárselas a sus descendientes. Y a lo mejor a su abuelito le pasó todo lo contrario. A lo mejor a él no fue una experiencia muy grata, o a lo mejor le tocó vivir algo muy fuerte que él no quería que su familia lo supiera. Entonces este muchacho dejó de insistir, pero siempre existía aquella incógnita de saber qué era lo que le pasaba a su abuelo. Con el paso del tiempo, pues su abuelito fue envejeciendo, ya estaba muy viejito, ya toda la familia sabía que ese señor ya no le quedaba mucho tiempo de vida por la edad y por sus enfermedades. Pues ellos sabían que su abuelito ya estaba librando sus últimas batallas. Entonces pues este muchacho se fue al cuidado de él. Le dijo a sus papás: ¿saben qué? Yo me quiero hacer cargo de mi abuelito. El tiempo que le quede, yo quiero hacerle compañía, porque él era un viejito que se negaba a salir del rancho, que se negaba a salir de su casa. Desgraciadamente todos sus hijos habían hecho su vida fuera del rancho, en el pueblo, y él seguía en la comunidad. Se negaba, por más que le insistían. Él nunca quiso salir de su comunidad, entonces él vivía solo. Pero ya se le complicaba mucho pues subsistir él solo. Entonces este muchacho le dijo: ¿saben qué? Yo me voy a ir con mi abuelo, yo lo voy a cuidar. Pasó un aproximado de 3 años haciéndole compañía. Pero el viejito ya presentía que estaba en sus últimos días. Y una noche de lluvia, una noche muy oscura, el cielo estaba completamente negro. Solamente se escuchaba la fuerza de la lluvia golpeando la tierra. Su abuelito se puso muy nostálgico. Se puso muy curioso el señor, se puso muy raro. Como si él ya estuviera presintiendo que algo le iba a pasar. Y le mandó a hablar a su nieto. Dijo: mi hijo, venga, tráigame ese aparato, préndalo y siéntese aquí a un lado de mí. Abuelito, yo pensé que ya estaba dormido. No, mi hijo, hoy no me quiero dormir temprano. Hoy quiero platicar con usted. Tráigase esa silla, siéntese aquí junto a mi cama y prenda el aparato. Este muchacho nos dice que esa noche para él se le quedó muy presente por lo oscuro. Solamente la luz de aquel aparato se alcanzaba a notar un poquito, pero el cuarto estaba realmente oscuro. La luz era muy opaca, no era suficiente. Acercó el aparato, acercó la silla y se sentó a un lado de su abuelo. Le dijo: mi hijo, ¿sabe qué? Quiero platicarle algo. Usted es el único que siempre me ha puesto atención y yo no me quiero llevar a la tumba esta historia. Algo que me ha atormentado durante toda mi vida. Algo que me pasó precisamente en los tiempos de la revolución, que yo siempre me he negado a contarlo, por miedo a que me juzguen mal, por miedo a lo que pueda suceder, por el miedo que me provocó el haberlo vivido. Yo ya estoy muy viejo y traté de darle una explicación, traté de darle salida a todo eso que yo estaba sintiendo, todo eso que me atormentó toda mi vida, pero lo único que conseguí fue atormentarme más al tratar de averiguar. Se lo quiero platicar, mi hijo. Cuando yo tenía 17 años, me fui con el movimiento de la revolución. Algunos amigos míos, primos, familiares de aquí de la comunidad nos fuimos con el movimiento a la revolución. Cruzábamos cerros, cruzábamos arroyos, cruzábamos barrancas, andábamos por la sierra por semanas enteras. Nos tocó vivir de todo. Vi gente fallecer, amigos míos, enemigos,
generales, soldados. Me tocó vivir muchas cosas, mijo, pero lo que a mí más me marcó y más me atormentó fue una historia que le voy a platicar el día de hoy. Una noche, ya muy cansados, con muchas bajas, éramos ya muy pocos, muchos de nuestros compañeros ya habían quedado en la batalla. Llegamos a una barranca que al parecer la gente de esa comunidad le tenía mucho miedo, no les gustaba pasar por ahí, decían que estaba maldita esa barranca. Pero nosotros jóvenes, imagínense, yo tenía 17 años, nosotros no creíamos nada de eso. Nosotros pensábamos que lo único que nos podía hacer daño eran las balas, pero nunca nos imaginamos que hubiera algo más peligroso todavía que las balas. Esa noche nos paramos ahí, al pie de esa barranca, debajo de unos árboles muy grandes, muy frondosos y ya completamente secos. Ahí montamos el campamento, todos los compañeros que estamos ahí. Empezamos a platicar historias, empezamos a platicar sobre las batallas, sobre nuestras familias, sobre lo que queríamos que el movimiento lograra, sobre cuáles eran nuestros sueños, cuál era la idea, cuál era el propósito de andar en la revolución. Estábamos platicando sobre todo ese tipo de cosas. Pero la noche estaba muy extraña, mijo. La noche estaba completamente oscura, así como el día de hoy. Completamente oscura, el cielo negro, completamente negro. Ese día no se escuchaba ni un solo ruido. Nada, no se escuchaba ni el viento. No se escuchaban los grillos, los animales nocturnos, los pájaros, los búhos. No se escuchaba absolutamente nada. Solamente se escuchaba nuestra plática y nuestro respirar, agitado por el miedo, por el cansancio, por todo lo que habíamos vivido. Cuando de repente un soldado, un compañero dijo, ¿qué es eso? ¿Qué se escucha? Muchachos, alertas, ¿qué se escucha? Yo puse mucha atención, mijo. Se escuchaba el galope de un caballo que venía a toda velocidad hacia nosotros. Un caballo que venía con un jinete que venía muy agitado. Se escuchaba cómo le pegaba con la cuarta. Se escuchaba cómo le clavaba las espuelas. Cómo lo hacía correr a toda velocidad. Pero lo más extraño de todo es que a veces se escuchaba muy cerca y a veces se escuchaba muy lejos. Yo no sabía si a ver que el jinete iba o venía. Me empezó a recorrer un escalofrío muy fuerte por todo mi cuerpo. Lo único que se nos ocurría pensar es que eran los enemigos. Nos pusimos en posición de combate, en posición de defensa, por si era algún enemigo, inmediatamente accionar y defendernos, porque ya estábamos acostumbrados a eso. Siempre estábamos alertas, siempre estábamos a la espera de que algo pasara. No sabíamos de qué se trataba, solamente nos invadía un miedo. Normalmente siempre era la adrenalina. Siempre era la adrenalina de que lloraran en su casa o lloraran en la nuestra. Pero siempre íbamos a hacer todo lo posible que lloraran en la de ellos. Pero ese día nos invadió un miedo muy profundo, como si supiéramos que en esa ocasión iban a llorar en la nuestra. Eso era la explicación que le dábamos a lo que estábamos sintiendo. De repente empezamos a escuchar aquel galope más cerca del campamento. Todos nos pusimos en una posición y volteamos hacia los lados buscando un lugar donde refugiarnos de las balas o un lugar donde escondernos si se llegaba a necesitar. Cuando de repente aquel caballo se detuvo casi frente a nosotros, a unos cuantos pasos, y en medio de aquella oscuridad se alcanzó a dibujar la silueta de un jinete que venía al trote, cada vez más lento, acercándose hacia donde estábamos nosotros. Era un jinete con un sombrero ancho, un sombrero muy grande como el que se usaba en aquellas épocas, y un uniforme militar. La ropa eran trapos, eran harapos, era una ropa ya muy vieja. Se notaba que aquel jinete tenía meses sin darse un baño, meses sin cambiarse esa ropa. Se miraba como si viniera de la guerra, como si acabara de estar en alguna batalla. Se detuvo ahí frente a nosotros, pero lo más raro de todo, y lo que nos hizo darnos cuenta que estábamos en presencia de algo que ya no pertenecía a este mundo, fue que donde debería estar su rostro solamente había oscuridad. Ese jinete no tenía rostro. Se nos quedó viendo muy fijamente y todos estábamos listos para accionar. Pero nadie tenía el reflejo en sus manos, en sus dedos para jalar el gatillo.
El jinete solamente nos miraba con mucha atención y de repente dijo: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Faltan 3! ¡Faltan 3! En ese preciso momento, uno de mis compañeros se soltó rezando, empezó a hacer oración y otro trató de disparar. Y al ver que no pudo, salió corriendo, aventó el rifle y salió corriendo a toda velocidad de ese lugar. Pero mucho, muy asustado. El otro salió gritando como un loco, sin rumbo. Nosotros tratamos de detenerlos, pero no pudimos. El miedo los invadió, el miedo los venció y salieron tratando de huir de aquel lugar. Pero mucho, muy asustados. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Todos tratamos de detenerlos, de que no se fueran así, pero no pudimos. Se desaparecieron en medio de la oscuridad. En ese momento a mí también se me vino un pensamiento: descargar mi arma contra aquel jinete, aunque yo sabía que era algo maligno y muy probablemente las balas no le iban a entrar, no le iban a hacer nada. De todos modos, yo quería que viera que no le tenía miedo y que me iba a defender hasta el último momento. Pero aquel jinete simplemente desapareció. Nunca escuchamos el galope del caballo, nunca escuchamos ese caballo salir a toda velocidad. Nunca lo escuchamos siquiera moverse. Simplemente la tierra se lo tragó. No supimos si fue producto de nuestra imaginación por el cansancio, pero todos vimos exactamente lo mismo. Decidimos permanecer alrededor de la fogata, pero cubriéndonos espalda con espalda para protegernos, cada quien volteando hacia un rincón. Todos nos unimos y estuvimos toda la noche despiertos, cuidándonos, protegiéndonos de aquel jinete, de aquel ser maligno que nos visitó en esa ocasión, ahí al pie de esa barranca. Ahí comprendimos que por eso los lugareños decían que ese lugar estaba maldito, porque ahí se aparecía el mismísimo. Ahí se aparecía un ser maligno, tal vez era el mismísimo diablo. A la mañana siguiente, todos salimos a buscar a nuestros compañeros, aquellos 3 muchachos que habían desaparecido. Después de unas horas de estarlo buscando, encontramos al primero. Desgraciadamente estaba colgado de un árbol, ya sin vida. Lo bajamos, lo acostamos ahí sobre el suelo y seguimos buscando a los demás compañeros. El segundo lo encontramos en un arroyo, ahí, tirado en medio del arroyo, ya sin vida. Pero lo que más nos atormentó fue ver el rostro de aquel muchacho. Tenía una cara de horror, como si antes de fallecer hubiera visto algo que le provocó mucho miedo, algo que lo atormentó. Su rostro era de mucho miedo, su expresión era de estar aterrorizado. Solo Dios sabe qué fue lo que vivió ese muchacho, qué fue lo último que vio, solamente Dios sabe. El tercero jamás lo encontramos. Por más que hicimos lo posible, nunca dimos con él. No supimos qué fue lo que pasó. Decidimos seguir nuestro camino. Aunque era de día, se sentía muy feo estar ahí. No quisimos saber absolutamente nada del lugar. Nos fuimos. Pasaron solamente algunos días cuando yo decidí que yo ya tenía suficiente de la revolución. Yo ya no quería saber absolutamente nada. Me regresé a mi rancho, con mi familia, con mi gente. Años después, conocí a tu abuelita. Me casé con ella. Tuve a todos mis hijos, entre ellos tu papá. Pero yo jamás volví a ser el mismo. Yo seguí escuchando aquel caballo pasar por fuera de la casa. Yo seguía sintiendo aquel jinete en presencia ahí de mi familia, a mi alrededor. En algunas ocasiones lo llegué a ver cuando salía a trabajar las tierras durante la mañana, o cuando andaba en la parranda en la madrugada. Yo llegué a ver a aquel jinete siguiéndome. Yo le tenía mucho miedo, yo no sabía qué era lo que pasaba, solamente pensaba qué pasaría con mis compañeros, qué habrá pasado con ellos. Y yo pensaba que a mí me podía pasar lo mismo, yo tenía mucho miedo. Por eso no me gusta hablar de la revolución, mijo. Por eso cada que me preguntabas yo te sacaba la vuelta, porque yo tengo miedo que eso te atormente a ti también, que te siga el día que yo ya no esté. Pero más vale, si algún día llegas a vivir alguna situación, quiero que sepas por qué fue. Con el paso de los años, ya siendo yo un viejo adulto, ya un viejo mayor, ya un anciano, decidí que yo no quería que mi familia pasara por eso. Decidí ir a investigar. Regresé a aquel pueblo. Me dirigí directamente hacia aquella cabaña.
tratando de darme cuenta de qué fue lo que pasó o tratando de buscar alguna respuesta de cómo salir librado de esa situación. Yo no quería vivir ese miedo, quería dejarlo de sentir. Sobre todo yo quería protegerlos a ustedes, a mi familia, que no vivieran lo mismo que yo viví durante toda mi vida, que aquel jinete los fuera a atormentar o los fuera a seguir. Llegué a aquel pueblo, ya no encontré a nadie que me pudiera dar alguna información sobre aquella barranca. La única solución que encontré fue ir a visitarla, ir a esa barranca. Ahí estaba, justo como yo la recordaba. Esa barranca no había cambiado en nada. Lo único nuevo que yo encontré en ese lugar fue una cruz. Una cruz que yo estoy completamente seguro que no estaba. Una cruz ahí al pie de aquellos árboles secos. Ahí estaba, yo estaba completamente seguro de que no estaba esa cruz, no existía en aquel momento. Y estaba justo donde nosotros hicimos el fuego, donde nosotros hicimos la lumbre, donde nos estuvimos protegiendo espalda con espalda de aquel ser. Justo ahí en medio estaba esa cruz de madera vieja, abandonada. Se notaba que esa cruz ya tenía muchísimos años ahí, la madera ya estaba podrida. Las letras, la inscripción que tenía aquella cruz muy apenas se alcanzaba a notar. Ahí decía, aquí descansan los 3 soldados desconocidos. Eso decía la cruz. Yo estaba seguro que eran mis compañeros los que estaban sepultados ahí. Estaba 100% seguro, pero yo no me explicaba. No los sepultamos. Los dejamos ahí, donde perdieron la vida. ¿Cómo iba a ser posible? ¿Quién los sepultó? Si a esa barranca nadie se acercaba. Todo el mundo le tenía miedo. Nosotros salimos huyendo de ese lugar. Para mi gusto, fue el mismísimo jinete que nos sepultó ahí. Me invadió el miedo. Me fui horrorizado de ese lugar. No pude. En serio, mijo, no pude. Pensé en hacer oración, en ponerles una veladora a mis compañeros, pero no pude. No soporté estar en ese lugar. Salí huyendo a toda velocidad y a partir de ese día miraba yo a aquel jinete todos los días. Todos los días lo miraba. Todos los días lo escuchaba. Lo escuchaba, decía, falta uno. Falta uno. Yo sabía que se refería a mí. Yo escuchaba su voz en los corrales, en medio de la oscuridad. Yo sentía que aquel jinete venía por mí. Tengo mucho miedo, mijo. Tengo mucho miedo, por favor. Cuídate mucho. Y jamás vayas a ir a buscar a esa barranca. Solamente si alguna vez ves a aquel jinete, dile que tú no tienes nada que ver, que ya no falta nadie. El día que yo me vaya, dile que ya se fue el que faltaba y que nos deje en paz, que deje a la familia en paz, mijo. Si alguna vez llegas a ver ese jinete, dile que ya se fue el que faltaba. A los 2 días, este viejito falleció. Él ya sabía que estaba en sus últimos momentos. Y él quiso todavía, hasta el último momento, proteger a su familia. Esa era su lucha. Ese era, a final de cuentas, lo que a él le importaba. Proteger a su familia. Este muchacho nos platica que lo peor para él vino después. Ya después que su abuelito había fallecido. Habían pasado apenas 2 semanas de haber sepultado a su abuelito, cuando toda la familia empezó a sacar sus cosas, sus pertenencias, a vaciar sus roperos, sus cajones. Y estando ahí tratando de acomodar sus cosas, este muchacho dio con una foto de su abuelito. La única foto, la única prueba de que su abuelito había andado en la revolución. Él estaba retratado ahí con todos sus compañeros, con todos los que habían salido de la comunidad ese día. Ahí estaban todos retratados. Él trató de contarlos para saber exactamente cuántos fueron los que salieron de esa comunidad hacia la revolución. Eran primos, parientes y amigos de su abuelito. Los contó. Pero una vez habiéndolos contado, sintió la necesidad de volverlos a contar. Contó uno menos. Dijo, caramba, conté uno de menos. Los volvió a contar. Y otra vez contó uno menos. Los volvió a contar y contó otro menos. Los volvió a contar y contó ahora sí los que eran, los que aparentemente eran. Los volvió a contar y ahora sí era la misma cantidad.
Los volvió a contar una vez más y otra vez era la misma cantidad. Dijo, caray, pero ¿por qué al final terminé contando 3 menos de los primeros que había contado? Se quedó pensando, justo como en la historia de su abuelito, cada que contaba faltaba 1, y luego faltaban 2, y luego faltaban 3, y ahí se detuvo. Justo el número de personas que desaparecieron con aquel jinete. Entonces este muchacho se dio cuenta. Esos 3 que contó de menos fueron los que desaparecieron después del jinete. Los volvió a contar por última vez y ahora contó 1 más. Sorprendido porque el que contó de más no tendría por qué estar ahí. No tendría por qué. Era un jinete. Un jinete de negro, con ropa militar, con un sombrero muy ancho. Pero lo más curioso de todo, no tenía rostro. Donde debería estar el rostro, solamente había oscuridad. Ahí se plasmó aquel jinete. Este muchacho, muy asustado, aventó la foto al suelo. La tiró al suelo muy asustado. Después la levantó y la rompió en 3 pedazos. En 3 pedazos, y lo único que hizo fue decir las palabras que su abuelo le dijo. ¿Sabes qué? Tú no tienes por qué estar aquí. El que faltaba ya se fue y déjanos en paz. El que te faltaba ya se fue. Por favor, deja de atormentar a mi familia. Los demás familiares lo voltearon a ver muy asustados. ¿Qué tienes, loco? ¿Qué estás alegando? ¿Qué dices? Nada. Solamente yo fui quien se hizo cargo de mi abuelo. Fui yo quien estuvo con él en sus últimos momentos y soy el único que sabe de lo que está hablando. Así es que no me pregunten. Hay cosas que es mejor no saber. Mejor quédense pensando que estoy loco, no me importa. Pero es por su bien. Toda la familia sabía el misterio que guardaba las historias de la revolución, del abuelito. Todo el mundo sabía que algo pasaba. El abuelo se ponía muy extraño cuando a alguien le tocaba el tema de la revolución. Entonces la familia decidió no investigar, dejarlo así. Pensar que este muchacho a lo mejor ya le había dado solución. Y esperar que algún día se atreviera a platicar lo que el abuelo le había contado. Como ven, mi gente, esta es una historia que a mí en lo personal me dejó pensando. Hay muchas historias en la sierra, en las barrancas, en los cerros, en las montañas, donde se suscitaron, donde se vivieron muchísimas cosas muy fuertes y aún quedan los ecos. Muy probablemente esa barranca, algo muy feo pasó, algo muy inhumano, y se hace presente pues el mismísimo, el demonio, mi gente, el diablo. Entonces, pues eso fue lo que le pasó a este muchacho. Ya nada más quiero mostrarles la casa que yo tuve el honor, la fortuna de visitar hace unos días. Hace ya un tiempo, perdón. Les decía, fueron de mis primeros videos. La señora Ana una vez nos trajo porque ella vio el video y le tocó ver cosas y me confirmó muchas de las vivencias que nosotros nos tocó vivir aquí. O sea, en pocas palabras, ella nos confirmó lo que nosotros escuchábamos, lo que nosotros sentíamos, lo que nosotros alcanzamos a ver, incluso algunas de las cosas que la cámara no alcanzó a registrar. Ella nos dio una explicación. Entonces, aquí estoy frente a esa casa. Ahorita voy a entrar y les voy a mostrar, les voy a platicar más o menos de qué trata. Hace tiempo me tocó venir aquí a este lugar, aquí a esta casa viejita. Es una casa ya muy antigua. Esta casa puede que tenga más de 150 años, si no es que unos 200 años. Y vine con una persona de aquí, de esta comunidad, fue quien nos trajo a conocerla y a platicarnos lo que aquí sucedió. Aquí nos platicaba el señor que vivía una viejita. Una viejita quedó sola y vivió aquí por algunos años ya, ella solita. Por ahí platican que la encontraron ya sin vida adentro de su habitación, adentro de donde ella dormía. Aparentemente la señora estaba enfermita a lo mejor en la noche y al estar solita pues no hubo quien le diera auxilio y falleció. Por ahí se dice que la encontraron pues tirada con su mano adentro de un cajón, como tratando de alcanzar alguna medicina, algún medicamento muy probablemente, y la señora ya no pudo. Dicen que ya estaba muy viejita y pues ahí terminó su vida tirada, tratando, haciéndose la lucha. Pues el señor nos platicó esa historia y nosotros vinimos en la noche y escuchamos muchos ruidos aquí en este lugar.
Y sobre todo en la habitación donde aquella viejita falleció, se siente un ambiente de tristeza. Yo me imagino que aquella viejita murió muy triste, tal vez en el abandono, yo no sé qué sería lo que pasó, pero yo me imagino que ella se sentía muy triste en sus últimos días de pensar, pues que estaba completamente sola, ¿verdad? Fue lo primero que yo percibí al entrar a ese cuarto, se sentía un ambiente de tristeza. Anduvimos recorriendo el lugar. Aquí fue uno de los lugares donde más se nos ha activado el sensor. Se nos ha encendido con mucha intensidad y escuchamos ruidos. Y en ese cuarto, en esa habitación, escuchamos una especie de musiquita adentro de la habitación, como si viniera de adentro o de la parte de atrás de la habitación. Una musiquita que nosotros la única explicación que le dábamos que fuera el tono de un celular o algo así, pero aquí ni siquiera había señal. Fue lo que nos llamó la atención y tratamos de investigar si andaba alguien por ahí. No había absolutamente nadie. No había nadie aquí en el lugar. Sí lo recorrimos, le dimos vuelta, tratamos de darnos cuenta de dónde provenía aquella música, pero no le encontramos una explicación. Entonces no supimos qué fue lo que pasó. Miren, la habitación, según nos platicaba el señor y según nos decía la señora Ana, es aquí. Es aquí en este cuartito donde la viejita falleció. Aquí fue donde la encontraron, colgando de aquel cajón como tratando de alcanzar algo. Miren, y aquí está una veladora que nosotros le trajimos hace un tiempo. Cada que pasábamos por aquí, hacíamos todo lo posible de dejarle luz a esa viejita. Miren, aquí está. Le hemos traído en varias ocasiones. Y aquí está la última que dejamos. Entonces es esta habitación donde, especialmente de madrugada, se siente bien feo, Se siente bien feo, siente uno que alguien lo observa, siente uno que alguien lo sigue. Entonces, pues aquí todavía se manifiestan. La señora Ana nos acompañó y nos dijo que aparte de esa viejita, aquí hay otras dos presencias. Son dos hombres ya mayores. Son personas que vivieron en diferentes épocas. No vivieron juntos, no les tocó vivir en la misma época. Son personas que vivieron diferentes épocas y los tres andan deambulando por aquí. Las tres ánimas están penando aquí, en esta casa. Entonces es el motivo por el cual pues se escuchan tantos ruidos, se escuchan tantas cosas. Yo pienso que aquí vale mucho la pena venir y hacer una exploración una vez más. Miren, aquí está este hoyo que nos lleva hacia otro lado. Miren, son los corrales, según nos podemos dar cuenta. Son los corrales de la otra casa. Entonces, mi gente, aquí es donde falleció la viejita. Y en otra de las habitaciones fue donde se nos prendió el sensor. Justo en el momento en el que yo empiezo a hablar, yo empiezo a gritar que si hay alguien presente, se manifieste. Se nos enciende el sensor, pero fue en aquella habitación de aquel lado, en la que tenemos aquí, justo ahorita en el centro de la pantalla, esa puerta. Ahí fue donde se nos activó el sensor y escuchamos un zapatazo, Ana y yo. Escuchamos un zapatazo así, justo como lo voy a hacer yo en este momento. Así, como si alguien hubiera brincado, o como si alguien muy pesado hubiera zapateado, ¿me entienden? Algo muy extraño. El sensor se activó y empezamos a escuchar como si alguien estuviera susurrando, como si alguien estuviera hablando bajito. Y fue justo en esa habitación. Cuando vino la señora Ana con nosotros, ella nos menciona que cuando estábamos justo aquí en este punto, en aquella puerta que está a un lado, de donde les menciono, en esa puerta más ancha, que está aquí justo en medio de la pantalla, ella miró que uno de los señores se asomó y le hablaba a la señora Ana. Le hablaba. Y fue la señora Ana quien nos dijo que le estaban pidiendo, tanto la viejita como esos dos señores, le estaban pidiendo luz. Por eso en aquella ocasión nosotros trajimos luz. Y cada que pasábamos alguna comunidad que yo sabía que iba a andar por este lado, yo cargaba con una veladora y agua. Me detenía ahí junto al camino y venía, les prendría su vela, les dejaba su agua y yo me iba. Entonces, mi gente, tengo la intención de venir a hacer una exploración de noche y dejarles luz aquí en este lugar.
Esto es uno de los lugares donde más actividad hemos registrado. En aquella época usábamos otro equipo, otra cámara con luz nocturna. Y sí, al parecer se miraban siluetas. Voy a hacer todo lo posible de entrar a ver si los gatuños me lo permiten para mostrarles la habitación donde escuchamos el zapatazo, donde también se nos activó el sensor y a mí se me puso la espalda fría, como si alguien se me hubiera acercado. Fue justo aquí, en esta habitación. Aquí es donde habita uno de esos señores. Muy probablemente aquí falleció o aquí era donde dormía. No lo sé, porque aquí en este cuartito es donde se siente bien feo. Y aquí yo estoy casi completamente seguro de que cuando entramos aquí, esa presencia estaba aquí. Nosotros entramos a la habitación cuando él estaba aquí. Por eso el sensor se activó, por eso escuchamos el ruido y por eso se me congeló la espalda. Porque muy probablemente se nos acercó. Porque muy probablemente nos estaba hablando y nosotros no lo estábamos escuchando. No tenemos ese don, mi gente. Nosotros no. Nosotros nada más percibimos, sentimos y de vez en cuando vemos la silueta, la sombra, que es como yo los veo, como un bulto negro. Nos platican que en aquella época era una casa muy elegante, que aquí se hacían unas fiestononas, acostumbraban a hacer bailes por cualquier cumpleaños. Y aquí es donde se ve el otro viejito, aquí en este punto. También en varias ocasiones hemos dejado luz aquí, en estas habitaciones. Miren, allá de qué lado está otra pieza igual de grande que esta. Eran piezas muy grandes, no sé cuál sería la cocina, pero pues yo me imagino que por aquí, en algún punto, era la cocina, obviamente, ¿verdad? Déjenme les muestro acá el patio central, porque aquí nos dicen que alrededor había arcos, que yo me imagino que son todas estas piedras que están aquí en el suelo. Miren, están muy bien trabajadas las piedras, están dibujaditas, muy bonitas. Entonces yo me imagino que estos son los arcos que había aquí alrededor. Y nos dicen que aquí en medio ponían música de viento, ponían tamborazos a tocar y aquí en medio se bailaba. Miren, allá junto a aquella puerta, en medio de la pantalla, se alcanza a ver todavía un pilar de un arco. Ahí se alcanza a formar perfectamente bien. Miren, ahí se mira que ahí nacía uno de los arcos. Y miren sus canales de cantera. Muy bonitas, la verdad. Y esta parte de acá, miren, acá está como una especie de arco. Muy probablemente acá era la cocina, Voy a rodearle a ver si podemos verla. Miren estas bardas bajitas, no sé si así las construyeron de bajitas o se han ido cayendo de poco a poco. Yo imagino que todavía debe tener dueños, entonces pues de antemano una disculpa, no venimos a destruir, no venimos a buscar nada, solamente venimos a explorar, a conocer y a platicar historias, eso es todo. Y yo me imagino que aquí era, no, ¿saben qué? Aquí era donde metían los animales. Para mí estos son como comederos, estos de piedra, miren. Aquí eran caballerizas. Estos arquitos eran por donde entraban montados, por su altura. Aquí entraban a caballo. Entraban montados. Ya estando aquí dentro de la caballeriza desmontaban. Era una característica de las casas viejas, Construían puertas muy altas porque se acostumbraba a entrar montando, Se ponían a pie hasta que estaban adentro de la casa. Pues espero que haya sido de su agrado este lugar, esta historia, mi gente. Esperen un video más de aquí, de este lugar, pero de noche. Primeramente Dios, nos vamos a echar una vuelta, a hacer una exploración nocturna aquí en el rancho. Antes de despedir este video, quiero mandar unos saluditos a la gente que nos comenta por ahí en el canal. Queremos mandar un saludo para Lisandra Reyes. Un saludote para ustedes, muchísimas gracias. Nos dice que somos sus youtubers favoritos. Muchas gracias, se lo agradecemos muchísimo. Y también una persona que nos pide que le mandemos saludos hasta La Paz, Baja California. Para Brenda Márquez, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones a ustedes y a toda su familia. Muchísimas gracias por reproducir nuestros videos. Nos despedimos, Ana, que allá está sentada en una sombra, y su amigo Luis Carrillo, y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.